Ens acompanya avui, aquí a l'Avui Total, la doctora Manuela García Romero, vicepresidenta segona del Consell General de Colegis Metges d'Espanya. Buenas noches. Hola, buenas doctora, noches. ¿cómo está usted? Muy bien. Yo creo que antes de empezar deberíamos confesar un secreto para que no se crean nuestros telespectadores que no le haga una entrevista como las que suelo hacer habitualmente, porque claro, es que entre usted y yo hay una cierta amistad, hay un cierto conocimiento. Nuestras dos hijas respectivas juegan juntas a básquet en el Pla de Natesa de Marratxí, lo cual hace que, precisamente esta mañana, su hija le enviaba un mensaje a mi hija y le decía: esta noche tu padre entrevista a mi madre. Digo, pues sí, pues sí. Doctora, dicho esto, que lo tenía que decir porque si no lo digo no sería fiel a mis telespectadores. Usted era presidenta del Colegio de Médicos de las Islas Baleares y cuando usted ha llegado a esto le digo, pero a ver, doctora, ¿qué nos has dejado? ¿Que te has ido a Madrid? ¿Qué ha pasado aquí? Bien. A ver, las posibilidades se presentan cuando se presentan. Entonces, nosotros estábamos convencidos de que tenemos que, sobre todo, tenemos que estar en la organización médica colegial porque es el lugar donde se toman las decisiones, es el lugar ejecutivo, es un lugar de gestión y entonces también conviene e interesa a la profesión médica que la realidad que hay allí sea la de la profesión médica y las mujeres en general creo que tenemos que estar representadas. Se ofreció esta oportunidad y dicho esto valoré dos cosas. Por un lado es cierto que tenía que dejar, y yo lo sabía desde el primer momento, ¿no?, el cargo de presidenta del colegio porque es lógico, si eres la representante de todos los médicos de España no puedes ser la presidenta de un colegio. Pero también valoré que cuando comenzamos hace 2 años y medio el proyecto, pues ya la Junta era una Junta plural, era una Junta joven, era un proyecto común, no era solo mi proyecto. Y entonces yo creo que íbamos funcionando como grupo bien, o como grupo cohesionado. Hemos trabajado mucho durante toda esta pandemia y ellos, yo creo que el colegio estaba en muy buenas manos y que realmente podía dar el paso de subir al Consejo General, subir a la permanente y poner mi granito de arena allí. Doctora García, durante muchos meses, y se lo digo desde Canal 4, que hicimos un programa especial Així està el món durante todo el tiempo del confinamiento de la pandemia, donde cada noche a las 8, aunque nosotros no podíamos salir al balcón a aplaudir a los médicos, a los profesionales sanitarios y a todas aquellas personas profesionales que nos estaban ayudando a salir de la pandemia, lo hacíamos aquí virtualmente con algún vídeo, con algún recuerdo, con algún contacto. Digo que durante muchos meses, cada noche, miles de españoles salían a sus balcones de sus casas y les aplaudían a ustedes, entre otros. Pero claro, pasó ese momento y ahora nos encontramos que los médicos convocan una huelga en contra del gobierno de España. Desde el Colegio de Médicos, yo sé que son ámbitos distintos. Sí, totalmente. Del Colegio de Médicos, ¿qué pasa en el colectivo médico? Perdón la expresión, que está tan cabreado. A ver, durante la primera parte de la pandemia, cuando la gente salía, los ciudadanos salían a aplaudir y todos estábamos confinados, yo creo que la población se portó muy bien, realmente, todos hicimos caso a lo que nos dijeron, estuvimos encerrados, logramos parar la curva, logramos no sobrecargar el sistema sanitario. Y durante esa los médicos se pusieron como dos orejeras aquí y tiraron hacia adelante desafiando muchos elementos. Cuando pasa esta situación, pues nos encontramos una cierta relajación de todos los elementos y una nueva sobrecarga asistencial, ¿no? Porque la segunda ola probablemente ha venido muchísimo antes de lo que nosotros pensábamos o se esperaban en el mes de septiembre aproximadamente, junto con la epidemia de gripe, pero no, ha llegado pues prácticamente en el mes de agosto y ya estábamos inmersos. Muchos de nosotros casi ni habíamos descansado. Y entonces la sensación que hay en el colectivo médico es de que no se nos escucha en la toma de decisiones en muchas ocasiones. Ahora mismo acaba de salir un decreto
donde dicen faltan médicos y entonces pues homologamos de una manera rápida, reconocemos títulos de una manera rápida, dejamos que personas que no tengan el título reconocido puedan trabajar con esa especialidad y además ese tiempo que trabaje se lo transmito para que pueda luego facilitar el reconocimiento de ese título en un contrato mejor que las condiciones laborales que tienen nuestros MIR. Es decir, hay mucho que analizar en todas estas circunstancias porque hay que sentarse, hay que hablar y quizás haya que hacer un pacto político por la sanidad, que sea lo más necesario, estructurar y medir. Y el médico pues en ese sentido no se siente ni escuchado y muchos se sienten pues que hacen una sobrecarga asistencial importante y la seguirán haciendo porque es la base de nuestro ADN a la hora de trabajar, pero evidentemente las condiciones y todo lo que ocurre alrededor, si nos sentáramos todos y pudiéramos hablar de las condiciones, de lo que hay, de lo que no hay, sería mucho más positivo. Y ante este decreto del Gobierno de España, el Consejo General del Colegio de Médicos de España, como ha explicado usted, que un médico, respetándole su profesión, faltaría más, pero que no es especialista de algo, pueda ejercer de especialista, ¿a ustedes qué les parece? Porque claro, el especialista diría, yo he estado aquí machacándome, sacando la especialidad, renovándome, conociendo tal, y ahora, con todos mis respetos, viene uno de fuera y va a ser igual que yo. O sea, el problema es que yo creo que se ha olvidado que el médico de familia es un especialista, que la medicina de atención primaria, sobre todo a estos niveles, es un especialista muy bien formado, que está durante 4 años, que conoce muchas especialidades o un poco de todas las especialidades, que además conoce salud pública, que es capaz de realizar campañas de prevención para la salud. Entonces, eso necesita una preparación y parece como si cualquiera pudiera hacerlo de golpe, ¿no? Y eso no es así. Entonces, lo que sí es cierto que hay una ley que permite que si en algún momento las circunstancias son muy extremas y no se encuentran ningún médico que pueda ocuparla, se puede contratar a alguien que solo sea el título de medicina general. Yo cuando me refería a especialidades es que además de los médicos de familia que lo están haciendo casi ya, podríamos decir, hay mucha lista de espera de reconocimiento de títulos de personas que, por ejemplo, tienen el título de anestesiología y en estos momentos pues, pueden trabajar como anestesiólogos si tienen aprobada una parte, ¿no?, de ese programa. ¿Qué ocurre? Que eso realmente tampoco va a solucionar ningún problema, porque lo que nos hemos dado cuenta, y ahora hablo de la Organización Médica Colegial, es que por mucho que se homologue rápidamente a médicos del extranjero, por mucho que se puedan contratar con especialidades, hay una diferencia entre lo importante, entre las homologaciones que se están dando y las colegiaciones, lo cual quiere decir que no todo lo que estamos homologando se está quedando en España, sino que hay una vía de homologación más o menos rápida, pero que cuando termina este proceso el médico no se queda aquí, sino que se va a países donde las condiciones laborales o son mejores o las condiciones económicas son mejores. Explíqueme, por favor, no solo a mí, sino también a nuestros telespectadores, ese término de la homologación de médicos que no están homologados, pero que se les considera que sí están homologados, para que lo entendamos bien. ¿Qué significa eso? Son médicos extracomunitarios. Si son personas que son médicos reconocidos en un país, que en teoría han estudiado una carrera y la han aprobado, y tienen el título de un país extracomunitario. ¿Por qué? Porque los comunitarios tenemos libre circulación, ¿no? Entonces, no son ni holandeses, ni franceses, ni ingleses. Son normalmente pues, de países extracomunitarios. Vienen y tu título tiene que homologarse, es decir, tienes que ver que realmente la formación que ha recibido, vamos a poner pues una persona que venga de Argentina, ¿no? Venga. Entonces, en el título que ha hecho en Argentina, con la especialidad que haya hecho en Argentina, primero se homologa el título de medicina y la homologación da como médico general. Con ese título de medicina general podrías trabajar pues, a nivel privado y en los momentos actuales es que están trabajando, utilizando una plaza de médico especialista, ¿no? Pero bueno,
es la primera parte. Y luego, si además tienes una especialidad, la especialidad hay que reconocerla. Para reconocer una especialidad se entiende que debe de haber una cantidad de formación similar a la que hay en España, al menos. Y eso tarda un proceso, a veces tardan 2 o 3 años o 4 años en homologarse. Y es lo que ahora mismo se está haciendo de una manera más rápida. No digo que se estén saltando los pasos, ojo, pero digo que sí que se están haciendo de una manera más rápida. ¿Faltan médicos en España? Bueno, yo leí el otro día, y no sé si me estoy equivocando, que había 3.000 médicos registrados en el paro. No sé si era antes de la pandemia, después de la pandemia o pasado mañana. Nosotros ahora tenemos unos grados, unos licenciados, grados en medicina, perdón, que son los que terminan aquí en España, que son los que nosotros hacemos y son los que realmente estamos formando. Y cuando terminan, en teoría no pueden hacer ningún trabajo, salvo en la privada, en la medicina privada, pero en la medicina pública no pueden ser contratados. Entonces, curiosamente, tienen que acceder al MIR. Las plazas de MIR este año para 16.000, o sea, para 7.000 plazas se han presentado 16.000. Cuando hacemos la cuenta hay 7.000 médicos que hemos formado en España que no tienen acceso a la especialidad y que por lo tanto no pueden trabajar. Esos médicos están ahí. No son especialistas y no tienen capacidad para acceder a la especialización, porque lo lógico sería que después de formar a un médico, que son sacar una nota media de 13 en selectividad para poder hacer una carrera, hacer la carrera de 6 años, después prepararte un examen y hacer el MIR, al menos que tengas una cantidad de plaza suficiente. Y volvemos a estar un poco años atrás. Cuando yo terminé la carrera, estoy hablando del 87, 88, al MIR había 2.000 plazas y se presentaban 30.000 médicos en España. O sea, era un embudo muy importante. Y ahora vuelve a ser un embudo la especialidad. Hay que hacer más especialistas. Pero siempre habrá un problema, y es que aunque tú amplíes las plazas de MIR, nos vamos a encontrar que formar a un MIR tardan 4 años más, mínimo. Con lo cual, cuando realmente tienes el médico en el mercado, es cuando ha pasado 10 años de su formación. Que se dice rápido. Que se dice rápido, que se dice sí. rápido. Eso que cuando un médico, un joven o una joven llega a donde tiene que llegar, ya no tiene 18 ni 19 años. No. Pues yo decía, a veces dices, todo lo que he tenido que pasar para llegar a que ahora venga alguien, con todos mis respetos, insisto, no vamos a ser en esto demagógicos, dice, pero ¿por qué? A ver, a lo mejor hago una pregunta ahora del ego en la materia. ¿Por qué si hacen falta médicos especialistas y vemos que aún sin pandemia, faltan médicos para cubrir las necesidades de un país como el nuestro, con los habitantes que tiene el nuestro y con la calidad de la sanidad que queremos ofrecer a nuestros ciudadanos, no se convocan más plazas de MIR? ¿Quién es el que en un momento determinado en un despacho dice no, 7.000 y no 15.000? ¿Por qué? En primer lugar, hay un aspecto que es de infraestructura. De infraestructura me refiero porque como médico interno residente tienes que formarte en una unidad, que te forme en una unidad docente. Las unidades docentes dependen de la Comisión Nacional dan una serie de criterios a la hora de acreditarlas o no acreditarlas. Por lo tanto, depende un poco también de la capacidad formativa que tenga. En el momento actual se ha ampliado la capacidad formativa. Quizás tengo que decir también que el número de plazas MIR, por ejemplo, aquí en Baleares, se ampliaron bastante del año anterior a este último, pero bueno, nos ha cogido la pandemia de por medio. Creo que es la mala planificación, porque las planificaciones, para que tengas una planificación correcta, tienes que hacer un estudio muy a largo plazo. No es, me hacen falta médicos de familia, ahora aumento 10 plazas en médico de familia. Sí, pero es que esas 10 plazas no las vas a tener hasta dentro de 4 años más, con lo cual lo que hay que hacer es mirar 4 años atrás, mirar cuánta gente se jubila, cómo la puedes sustituir, ¿no?, ese número de plazas. Por ejemplo, en Baleares este año hay 50 médicos de familia. Hay un déficit de 50 médicos de familia, entre los que en teoría tendrían que jubilarse este año porque cumplen 65 años y contando los que se quedan y continúan colegiados ocupando una plaza de médico de familia, con lo cual quedan 50 plazas que hay que cubrir de alguna manera y eso tendría que haberse visto pues 4 años antes, ¿no?
Es una planificación que no se puede hacer ahora mismo. Pero podríamos empezar a hacerla. Hombre, ¿no? Sí, porque yo si creo no queremos algún día hacerla, no llegaremos nunca a hacerla. Creo que es siempre imprescindible. Siempre nos damos cuenta que nos hemos mojado cuando ya estamos mojados y no hemos abierto el paraguas antes. Dice, pues anem a començar a pensar si tenim una necessitat poblacional, si tenim unes necessitats de servei públic, no hemos parar en marcha esa maquinària. Sí. Realmente en atención primaria se venía vislumbrando desde el 2017. Hay ya se veía que había casi el 55% de los médicos de familia tenían más de 50 años, lo cual quiere decir que en 15 años se van a jubilar muchos médicos de familia. Por lo tanto, las plazas de medicina de familia son necesarias sacarlas. Ya digo que a mí sí que me consta que este año ampliaron las unidades docentes de Baleares y ampliaron el número de formación. Y eso creo que es muy positivo en Baleares, porque lo que también hemos visto en el colegio ha sido un índice muy importante de fidelización. Es decir, aquí somos uno de los países importadores de médicos, importadores de médicos que vienen de España normalmente, pero de la península. Pero en esta importación de médicos, si ellos vienen aquí, estudian aquí el MIR, hacen los 4 años de formación en la unidad docente, crean raíces y al final casi el 70% se quedan trabajando en Baleares, con lo cual el índice de fidelización es mucho mayor que en otras regiones de la península. Por algo será. Algo haremos bien los que vivimos aquí. Le voy a hacer una última pregunta porque me comentan desde realización que hemos pasado el tiempo que teníamos previsto. Yo, como usted ya lo sabe, estaría hablando horas y horas. Seguro que podría hablar personalmente en algún partido de básquet en el cual coincidiremos, pero claro, no podremos hablar ante los telespectadores. Por lo tanto, voy a hacer una última pregunta. Le pido concisión en la respuesta. Imagínese usted, con su experiencia, con su especialización, con sus cargos en el Colegio de Médicos de las Islas Baleares y ahora en el Consejo General. Se le presenta un joven, un chico, una chica, y le dice, quiero ser médico. ¿Usted qué le diría? Pues le diría que adelante, que a pesar de, si alguien quiere ser médico va mucho más allá de, como se ha visto en esta pandemia, o sea, va más allá de cuidar, de curar, de cuidar y de acompañar al paciente. Yo creo que ser médico es algo que se lleva dentro, que te lleva a dar la vida si hace falta por tus pacientes. Han muerto 73 compañeros durante esta pandemia trabajando a pie o sea, en el ejercicio de su profesión. Y le diría que adelante, que es una profesión que te deja muchos... la sonrisa de un paciente cuando te dice gracias, o la mirada de una persona que ves que realmente te está diciendo gracias en estos momentos, es algo que no se puede ni describir ni comprar con nada, con lo cual adelante. Manuela, doctora García, muchísimas gracias y que vamos a seguir manteniendo estos contactos, los personales que tengamos, pero también los de entrevistada, porque creo que nos puede aportar mucho y creo que desde su nuevo puesto en el Consejo General nos podrá aportar aún más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros